Muy bien, hermanos, gracias por este tiempo, por la oportunidad que tenemos de poder estar en este momento eh, para poder compartir esta... A ver, ¿qué pasó ahora? Guárdame un segundito que algo me pasó acá. Sí. Esta es la Academia de Consultores y de Apoyo a Líderes. Hoy vamos a presentar una hermosa charla sobre sellamientos a familiares que han fallecido. Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es una comunidad académica, cultural y educativa de carácter independiente. No guarda vínculo institucional, representación oficial, ni recibe auspicio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o de Family Search, ni de ninguna otra plataforma o entidad dedicada a la genealogía o historia familiar. Promovemos una genealogía ética, responsable y respetuosa, enfocada en preservar la memoria, honrar la dignidad y conectar generaciones con integridad. Muy bien, después de la presentación, este, como le decía, hoy vamos a hablar sobre los sellamientos a familiares fallecidos. Este es un tema muy interesante que nos toca a todos, pero antes de todo quiero agradecer y dar crédito a, a las plataformas de Family Search y también a muchos materiales de la iglesia de consulta y, y también algunas cosas como artículo que tomé de algunos artículos académicos de BYU, como así también, bueno, he utilizado también un poco de IA para poder realizar esta clase. Yo lo que quiero hacerle ahora es una pregunta para ustedes y quiero que puedan pensar un poquito y si se animan a responder, abran su micrófono y respondan. Son dos preguntas que voy a hacer. Si hoy pudieran volver a abrazar a un ser querido que ya falleció y supiera que ese vínculo podría continuar por la eternidad, ¿qué sentiría y qué significado tendría para usted el sellamiento familiar? Y la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿qué cambia en nuestra manera de ver la muerte y a nuestra familia cuando comprendemos que las ordenanzas del templo permiten ofrecer el sellamiento a nuestros antepasados y preservar los lazos familiares más allá de la vida? Si se animan a responder, a dar su opinión, lo escucho. En la primera pregunta, en mi caso, si yo pudiera volver a abrazar a ese ser querido que ya falleció y supiera que ese vínculo pudiera continuar por toda la eternidad, me sentiría muy feliz. Para mí tendría un significado muy enorme porque realmente la muerte deja un vacío y muchas preguntas y a veces pensamos, este,
pensamos en conversaciones que quedaron pendientes, abrazos que no pudimos dar o palabras que nunca llegamos a expresar. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo nos ofrece una esperanza extraordinaria. La muerte en sí no tiene por qué ser el final de nuestra historia familiar. Entonces, cuando nosotros imaginamos esa posibilidad de reencontrarnos con quien partieron y saber que ese vínculo puede ser eterno, son gracias a las ordenanzas del templo. Entonces nuestro corazón cambia. El sellamiento no es simplemente una ceremonia, es una promesa divina de que las familias pueden ser eternas y pueden permanecer unidas para siempre, sobre todo si nosotros hacemos convenio con Dios y procuramos seguir a Jesucristo. Por eso vuelvo a preguntar de vuelta, si hoy pudieran volver a abrazar a ese querido y supieran que esa relación puede continuar por la eternidad, ¿qué sentirían? ¿Qué cambiarían? Esa esperanza, la manera en que viven su fe y el deseo de acudir al templo. A mí me gustaría comentar que cambiaría toda la perspectiva de mi vida, porque al saber que puedo estar con mi familia por la eternidad, empezando, como dice la escritura, que no recuerdo, el, el aguijón de la muerte no sería tan doloroso. Yo creo que al, al traspasar el velo mis familiares, eh, para mí sería más llevadera, porque tengo la esperanza de volver a verlos. Y eso es lo que duele. Cuando un familiar fallece, es lo que duele, saber que no los vamos a volver a ver. Pero cuando tenemos esa esperanza de que yo puedo hacer todo lo posible por volver a ver a esa familiar que quiero tanto, por supuesto que el dolor es menos. Y lo mismo puede pasar con nuestros amigos. A veces pensamos que solamente la familia, no, también nuestros amigos podemos volver a verlos mediante estas ordenanzas en el templo. Y, y es algo que a mí me hace muy feliz. Realmente yo pienso, ¿cómo sería mi vida sin este conocimiento? Y sí sería al menos en cuanto a este tema, sería algo muy triste, muy desolador, muy, Bien. pues sentiría que no tengo, ay, no sé, como si se fuera mi alma, si saliera mi alma de mi cuerpo, porque no hay esperanza. Cuando no hay esperanza en el humano, yo creo que es una manera de vida muy triste. Gracias. Gracias, hermana Zacarías, por compartir su sentimiento. Hermana Rose, puede ser, de Panamá, adelante. Abra su micrófono y Gracias, adelante. gracias, buenas noches. Buenas noches. Es una experiencia muy especial. Si yo tuviese la oportunidad hoy de abrazar a ese ser querido que ya está en el mundo de los espíritus y saber que al abrazarle puedo sentir que la vida continúa por las eternidades, sería muy especial, pero lo que más me motiva es que cada día debo trabajar para esforzarme y saber que así como ellos se esfuerzan allá para lograr todas esas cosas de la eternidad, pues yo también tengo que esforzarme acá para
yo utilizaría la palabra alcanzarlos para estar con ellos para siempre. Es un, es un momento muy especial. Ayer tuve la oportunidad de ir con mi hermana al templo y decidimos que íbamos a ir a sellamiento. Y cuando yo voy a sellamiento, a mí me gusta representar a las hijas. Llevaba dos hijas para ser selladas sus padres. Y yo siento que al representarlas, el trabajo que estoy haciendo es más especial porque puedo sentir que realmente ellas se están uniendo a sus padres. Y siempre digo, no las conocí, no tengo idea cómo eran. Me imagino que tal vez serían chiquitas como yo o quizás más altas, pero el solo hecho de saber que un día tendré la oportunidad de abrazarles y presentarme, eso me da mucho gozo y me da el ánimo para seguir trabajando y seguir esforzándome en la iglesia de Jesucristo para que cuando se habla de la eternidad realmente sea una unión eterna y que yo pueda sentir gozo junto con ellos de que sí trabajamos y estuvimos juntos luchando para poder volvernos a encontrar. Gracias. Gracias, hermana Rosé. Como verán, esto cambia, ¿no? Nuestra manera de ver la muerte cuando tenemos este conocimiento. Y también en muchas culturas la muerte representa muchas veces una despedida definitiva, pero el plan de salvación nos enseña que la muerte es una transición y que gracias a la expiación y resurrección de Jesucristo existe un camino para que la familia permanezca unida por la eternidad. Entonces, cuando comprendemos el propósito del templo, dejamos de mirar únicamente hacia el pasado y comenzamos a sentir una responsabilidad hacia nuestros antepasados. Descubrimos que la historia familiar no consiste solo en buscar nombres o completar un árbol genealógico, sino que es ayudar a que quienes nos precedieron, quienes estuvieron antes que nosotros, tengan la oportunidad de recibir las mismas bendiciones del Evangelio. Entonces, allí donde nosotros vemos y encontramos que la muerte deja de ser únicamente un motivo de tristeza, justamente eh, pido permiso a Jorge para utilizar su pensamiento. Eh, lo que él me decía ayer cuando hablábamos, justamente gracias al Evangelio y al conocimiento del Evangelio y el saber de que las familias son eternas y de mantenerse unidos, bueno, eh, este suceso, el fallecimiento de un familiar, sí duele, pero no duele como duele cuando no tenemos el conocimiento, porque como ustedes dijeron, tenemos la esperanza y sabemos a ciencia cierta, sabemos que es así y sabemos que es tan real como ahora estamos en esta clase, de que vamos a estar juntos nuevamente para siempre, gracias a el templo, pero gracias al poder del santo sacerdocio. Entonces, eso Eso tiene un significado muy, muy grande y hace que la vida y también la familia puedan seguir unidas por medio de estas ordenanzas sagradas que se llevan adelante en el Santo Templo. Por eso, hermanos, a los que estamos presentes, quiero, y también a aquellos los que van a escuchar esta clase después nuevamente, quiero invitarles a reflexionar cómo cambia nuestra forma de vivir, de recordar a nuestros antepasados y de valorar el templo cuando comprendemos que Dios ha preparado un camino para que las familias permanezcan unidas para siempre. Entonces,
esa es mi invitación en esta hora para todos ustedes. Por eso, esta clase de sellamiento a familiares y fallecidos tienen fundamentos doctrinales, normas y guías y prácticas para conectar generaciones a través del velo. Como ustedes verán, el poder para sellar en este contenido de poder sellar se encuentra en el libro de Mateo, Mateo 16, 19. ¿Alguien se acuerda de esa escritura que dice sobre el poder para sellar? Y a ti te daré las llaves Ujú. para todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Exactamente, exactamente. Y por medio de la revelación, el profeta José Smith, cuando restauró el Evangelio, restauró la iglesia y restauró el sacerdocio, el Señor le apareció y también le aparecieron Elías el profeta y en Doctrina y Convenio la sección 132 y la sección 138 nos habla sobre algo muy importante, que no podemos ser sin nuestros familiares si no estamos sellados. Habla claramente de la importancia de estar sellado a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Incluso en esas sesiones, si ustedes recuerdan, el profeta había visto, comenta que había visto a sus hermanos, a sus madres, a sus padres, que estaban del otro lado. Entonces es una realidad de que es verdad de lo que de estos sucesos, de estos acontecimientos y de lo que va a suceder. Bien, en base a eso tenemos, esto es un círculo, el poder para sellar, que son las llaves, la obra vicaria, la obra vicaria, como dice acá, voy a hacer un poquito de zoom, dice que la obra vicaria que los vivos actúan como representantes, como decía la hermana hace un ratito, le gusta representar a los hijos cuando ella va. El difunto conserva su albedrío para aceptar o rechazar las ordenanzas en el mundo de los espíritus. O sea, ellos continúan con la misma situación que nosotros tenemos acá. Podemos aceptarla o podemos rechazarla. Incluso aún podemos encontrar muchos matrimonios que han sido sellados en el Santo Templo por el poder del sacerdocio y hoy o él o ella están fuera del Evangelio, no asisten a la iglesia, no se mantienen firmes en el camino de los convenios y bueno, tienen su libertad de poder aceptar este poder o rechazarlo. Entonces la promesa profética dice que cumple lo que Malaquía dice. En Malaquía 4, 5 y 6 dice que iba a venir Elías el profeta y iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres para salvar la tierra. Y eso es lo que está sucediendo, lo que sigue sucediendo y lo que a futuro va a suceder. Y ese es el legado que nosotros como padres debemos dejar a nuestras generaciones que vienen para que ellos continúen trabajando en la historia familiar. Ayer, por ejemplo, le comento una experiencia. Eh, Tengo mi nieta, su papá es obispo, la mamá es mi hija. Y ella siempre le está diciendo, quiero ir al templo, quiero ir al templo, quiero ir al templo. Entonces, ayer cuando llegué a mi casa, le digo a mi esposa antes de dormir, porque mi nieta había quedado a dormir acá, le dije, no le digas nada, mañana vamos a irnos sin decirle nada, vamos a ir al templo, la vamos a llevar.
Y bueno, mi esposa terminó diciéndole igual. Y bueno, mi nieta rebosaba de alegría. Y cuando llegamos allá, estuvo, pero re feliz. No sé, no podría explicar, transmitirle el sentimiento de ella que hoy cuando llegó al colegio le empezó a contar a su maestra, a su- eh, empezar a decirle que ella había ido al templo, que estuvo, y a contarle cosas, y bueno, que cuando fue a buscarle la madre, vaya casualidad, la maestra le dijo que ella cuando tuvo 15 años había ido a la iglesia y conocía el templo también. Entonces, nunca sabemos qué puede suceder, podemos despertar en otros, ¿no? ¿Alguna pregunta, hermano, hasta acá? ¿Alguien que quiera compartir algún sentimiento? Hola, buenas noches. Eh, Realmente cuando yo voy al templo siempre voy con una hermana o algunas hermanas que invitamos, hacemos un grupito y a veces como no alcanzamos las citas, entonces vamos a los seguimientos. Muy gratificante ver cómo el sentir de la emoción de ver cómo las familias se vuelven a encontrar, a reencontrar con su familia. Y son experiencias únicas, muy bonitas. Hace 3 semanas fuimos como, así como le digo, con una hermana que es amiga. Ujú. Entonces, pude sellar a mis familiares de crianza, la esposa y a la esposa. Y bueno, y cada sellar a la familia, en este año también la familia de mi esposo, a los papás. Entonces, qué bonito eso. En cuanto a mi familia, sí es muy difícil porque mi mamá no se conoce nada del papá de ella, mi abuelita tampoco tuvo esposo, no sé nada de ellos tampoco. Buscar a ellos es muy difícil porque estoy en otra ciudad y casi nadie quiere hablar del asunto, como ya no hay personas que puedan tener información y bueno, soy mis bisabuelos, que es los que pudo encontrar. Ellos necesitan ser sellados, pero cuando mis hijos han ido a la misión han encontrado con un nombre parecido de él, pero ya es sellado con otra persona y en otro país. Entonces es bastante como difícil como hacer de mi propia familia, pero es la oportunidad bonita de tener eso, de poder sellar a los que yo pueda hacer. Muy Ujú, bien, hacer hermana Elizabeth. Exactamente, pero le prometo, hermana, que en la medida que usted haga su parte, le prometo que el Señor va a hacer su parte y va a ayudarle a realizar su genealogía, a que usted pueda encontrar esos datos que usted esté necesitando. Esa es la promesa del Señor, no es del hermano Ricardo ni, ni de otro hermano. Es la promesa del Señor que en la medida que nosotros trabajemos en su obra, vamos a poder lograr todo lo que estemos buscando y vamos a poder llevarlos a los nombres de ellos al templo. No baje los brazos, siga. Algo muy interesante para esto, hermano, nosotros necesitamos tener una puerta de entrada y la puerta de entrada hacia el sellamiento, que es la culminación, como muestra aquí esta diapositiva. La puerta de entrada es el bautismo y la confirmación. El bautismo, porque nadie puede volver a la presencia del Padre Celestial sin haber nacido de nuevo, es decir, quitarse el hombre viejo y tener un hombre nacido en Cristo. Entonces el bautismo es para el perdón de nuestros pecados y la confirmación, es decir, ser confirmado miembro de la iglesia y tener el don del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo para que nos ilumine nuestra mente,
para que nos dé la sabiduría, el conocimiento para poder mantenernos en este camino que es el camino de los convenios. Una vez que empezamos a transitar por el camino de los convenios, que empezamos a guardar los mandamientos, a cumplir con las normas y las leyes del Evangelio, empezamos a tener una preparación muy enorme que eso nos va a permitir al año poder llegar al templo para que podamos nosotros recibir nuestras ordenanzas, primeramente nuestras ordenanzas sagradas, que la primera ordenanza es la iniciatoria, es decir, el lavamiento, la unción y las investiduras, de las investiduras. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que continuar trabajando en este camino de los convenios, seguir trabajando en nuestra historia familiar. Por eso a todas las personas que ingresan a la iglesia por primera vez, lo primero que se les enseña es que tienen que hacer su árbol genealógico hasta la cuarta generación, sobre todo de las personas que todavía se mantienen con vida en lo posible, o porque también son los registros mentales de nuestros mayores que están más frescos. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Y una vez que nosotros empezamos a obtener esos datos, que ingresamos a nuestro propio árbol, podemos prepararnos para poder ir al Santo Templo y poder de esta forma, primeramente, el paso más importante que se encuentra en Doctrinas y Convenios en la sección 132, que es el matrimonio eterno. Tanto el hombre como la mujer deben formar una familia porque es un mandamiento. Es un mandamiento que en esta vida tengamos un matrimonio. Entonces, necesitamos encontrar tanto la mujer debe encontrar un sacerdote, no un hombre. Un hombre ustedes lo pueden encontrar en cualquier lado. Pueden levantar la piedra que está al frente suyo y va a encontrar un hombre. Tienen que buscar un sacerdote. ¿El sacerdote qué hace? El sacerdote se mantiene fiel a los convenios de entrada que hizo, a la preparación que tuvo para poder entrar al templo. Ese sacerdote va a continuar siendo fiel todos los días de su vida y le va a respetar y amarle a usted como su esposa. Y a la viceversa, también el hombre tiene que buscar una persona que sea digna de poder entrar en el templo y sellarse y que realmente quiera mantenerse leal y fiel a los convenios, no simplemente porque quiera estar sellada a una persona, sino alguien que sean compañeros y caminen por este camino azul que está acá, por esta escalera, hasta llegar aquí, ¿eh? A la culminación, al reino celestial, como matrimonio. Entonces, nos sellamos como matrimonio y a la misma vez empezamos a hacer nuestra historia familiar, empezamos a sellar a nuestros seres queridos que han pasado al otro lado del velo, a darle la oportunidad que ellos puedan tener la puerta de entrada, que es el bautismo, la confirmación, que puedan tener las iniciatorias preparatorias y puedan recibir también sus investiduras y después ser sellado en el Santo Templo. ¿Eh? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Acá hay una sola excepción en cuanto a lo vivo. La excepción es para los menores. Los menores de 8 años en vida o aquellos sin responsabilidad moral solo necesitan las ordenanzas del sellamiento a sus padres. A ellos se omiten el paso uno y 2, que es bautismo, confirmación. Entonces, si ellos están fallecidos, se omite este paso también, el paso de la iniciatoria y las investiduras. ¿Por qué? Porque ellos son niños y directamente se los sella a los padres. ¿Alguna duda, pregunta al respecto de esto?
Bien. Ahora tenemos tres cosas: normas, condiciones, requisitos y tiempo. Tenemos la norma, que es el tiempo de espera estándar de todo, y las condiciones para esta norma tiene que haber un fallecimiento general de un familiar. O sea, todo familiar debe estar fallecido primeramente. Y el requisito y el tiempo para este sellamiento, por lo general, son un mínimo de 30 días. Eso es lo que dicen los manuales generales, eso es lo que dice la información actual. Acá está, ¿ves? El manual general en la página, el punto 28.1. Antes, históricamente, se requería un año. Ahora son 30 días como mínimo tras el fallecimiento, ¿sí? Esto se puede hacer ahora. Miembros de reciente bautismo tienen la condición: los miembros que son dignos, que fallecen poco después de ser bautizados y confirmados, a ellos se les puede efectuar las ordenanzas 30 días después de la fecha de su confirmación en vida. Hace poquito días estuve en una charla como misionero de servicio y nos comentaban un caso de que había un hermano que se había bautizado y había sido confirmado y a los 2 días había fallecido. Estaba esperando ser bautizado y la persona dijeron que él no veía la hora de bautizarse. Estaba muy ansioso para que llegara la fecha para su bautismo y bueno, a los 2 días de bautizarse él falleció. Después tenemos la regla de los 110 años como norma. ¿Qué pasa con esta? Son fallecidos nacidos en los últimos 110 años. Para hacer las ordenanzas por ello necesitamos autorización obligatoria del pariente vivo más cercano, ¿eh? Para hacer eso. Entonces, el tiempo para llevar a cabo esta ordenanza es el tiempo de la autorización prácticamente de ese familiar o pariente más cercano. Después tenemos requisitos del presente, en el ahora, en este momento. Quien actúa como proxy vicario, es decir, aquellos que, bueno, padres a hijos o hijos a padres, o a esposas, a la esposa que haya fallecido. Entonces, el único requisito para hacer ese tipo de ordenanza debe ser miembro investido con una recomendación vigente para el templo. Ese es el único. Y bueno, el requisito del tiempo es una vez que uno haya entrado al templo, haya recibido sus investiduras. Si es viudo, puede tranquilamente sellarse a su esposa y si no, ambos, si son recién investidos, pueden sellar a sus hijos, a sus padres, pueden hacer sus ordenanzas. Ese es el único requisito que hay. ¿Alguna duda, hermano? Sí, hermano, buenas noches. Sí, adelante, hermana. Sí, a mí se me ha complicado mucho el sellamiento de hacia mis padres, porque pues tiene que pasar uno por un proceso que es la autorización, bueno, es la entrevista con el obispo y luego con el presidente de estaca, porque pues antes eso no se hacía, pero bueno, ahora Ahora, cambió esa regla, entonces, ahora, ahora voy a ir para ese lugar, voy a hablar de ese tema. perfecto, ok. Bien, hay otro punto acá, el sellamiento entre cónyuges. Adelante, hermana Kenya, no se le escucha.
abra el micrófono, hermana, me parece, porque no se le escucha nada. No. Está haciendo mención, dice en el chat. Sí, a ver, ¿me pueden leer? Sí, dice, Eh, existen, sí. existen miembros que han fallecido y que requieren recibir sus ordenanzas, pero no tienen familiares vivos. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, el requisito que acabo de compartir es autorización obligatoria de un pariente más cercano. Si no es nuestro pariente, no es nuestro familiar directo, no somos responsables por más bueno o amable que hayan sido con nosotros o el amor que nosotros hayamos tenido por ellos. Eh, Ellos van a tener la oportunidad. eh, Va a llegar un momento en que algún pariente, algún familiar que esté con vida se una a la iglesia. Pueden pasar 10 años, 15, 100, 200 años, no sé, pero ellos van a tener la oportunidad. Y este es un caso muy real que le cuento y que siempre le comenté algunas veces. El hermano que ahora es mi compañero de administración, el hermano Carlos Hagen, a él yo lo bauticé. Cuando nosotros empezamos a hacer su historia familiar, él no tenía ni idea de qué era. Entonces, cuando empezamos a ingresar a buscar con su nombre, él encontró que había un familiar que estaba haciendo genealogía, no estaba haciendo otra cosa, sino que había hecho genealogía porque a él le encantaba hacer genealogía, simplemente por eso. Y él no conocía, y cuando el hermano Hagen ingresa su eh, número de cédula para adosar al árbol genealógico, eh, tuvo hasta la novena generación y se contactó con su sobrina nieta y le dijo que no era miembro de la iglesia, que simplemente a ella le encanta hacer genealogía y que hacía historia. Y bueno, el hermano Hagen se encontró con hasta la novena generación casi, y encima los tíos, los hermanos de él que habían fallecido, sus cuñadas, los hijos, con documento, con registro, impresionante. Entonces, el Señor es sabio, todo tiene en su tiempo. Entonces, no debemos nosotros desesperarnos por un amigo o alguien que no es nuestro familiar, si reciben o no reciben. Alguien lo va a hacer. El Señor nunca lo va a dejar solo en el aire. Todos somos hijos del Padre Celestial y como dicen las Escrituras, Él sabe hasta cuando un gorrión va a morir. Él sabe cuando hasta un gorrión va a morir. Entonces, Él sabe que ese hombre que pasó al otro lado del velo, ese amigo querido, no tuvo nadie para hacer su obra genealógica ni su obra vicaria. Entonces va a llegar un momento que un familiar va a hacerse miembro de la iglesia y va a hacer la obra por él y lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque del otro lado del velo, hermano, todo lo que pasan del otro lado del velo se convierten en nuestros ángeles, en nuestros protectores. Y ellos son los que nos cuidan y ellos son los que trabajan para que aquellas personas que no son miembros de la iglesia de nuestra familia puedan tener sentimientos, puedan ablandar sus corazones. Lo digo como testimonio, soy obrero del templo y todo lo que somos obreros del templo de muchos años sabemos que es así, damos testimonio de eso. Bien, sellamiento entre cónyuges para las parejas que estuvieron casadas civilmente o legalmente en vida.
Aplica cuando ambos cónyuges han fallecido o cuando uno vive y el otro es difunto. Ese sellamiento. Ahora también puede ser que si sabemos que esa persona que ha convivido con ese, no sé, por ejemplo, mi papá, mi papá biológico, él murió cuando yo era bebé y no lo conocí. Según mi mamá, ellos vivieron 2 años juntos. Y bueno, yo estoy esperando que el día que ella pase del otro lado del velo, porque ella tiene idea de que, bueno, no está interesada en tener matrimonio, ni en esta vida, dice, ni en la otra. Como le dije, me da tristeza que piense así. Pero bueno, voy a sellarlos a ellos para que yo me pueda sellar a ellos. Después seguiré ese camino y después el Señor sabrá qué es lo que va a hacer con ella y qué va a hacer conmigo también. No sé, por ahí tengo tanta relación con ustedes, con la gente acá, que por ahí el Padre Celestial me dice, ¿a quién de ellos que tuviste tanta buen vínculo en la familia, en la vida, querés ser parte de ellos? Y bueno, por ahí lo elijo a alguno de ustedes que sean parte de mi cadena genealógica. Es así como se habla de la genealogía en, en las Escrituras. Si ustedes miran, Jesucristo vivió en el año cero prácticamente, como se empieza a contar, y Adán vivió miles de años arriba. Y entre medio de ellos había muchos otros profetas que, si ustedes ven, dicen que eran padres, pero padres en el sacerdocio. Y eso es lo que vale. Entonces, está ahí. Después tenemos sellamiento de hijos a padre. Esto aplica a hijos biológicos, adoptivos o de crianza, vivos o difuntos. La regla de oro es que un hijo vivo se sella solamente a una pareja de padres, que significa que no puede sellarse a dos, tres padres. Tenemos que elegir, tenemos que elegir. Yo incluso a mi mamá le planteé, dije, bueno, si tú no quieres que yo te selle con papá, voy a agarrar y voy a hacer esto, voy a sellarme a mis abuelos, a tus padres que me criaron y ellos eh, han aceptado el Evangelio, le digo. Y bueno, me dice mi mamá, haz lo que quieras, me dice, ¿no? Pero bueno, para ver, siempre toco, a ver si le toco la fibra y dice, bueno, sí, hacerlo. Pero cuando ella pase el otro lado, tendré que hacer el sellamiento por ello. Bien, la guía práctica, cónyuge vivo a cónyuge fallecido. La primera fase, la entrevista. ¿Qué hay que hacer? Hablar con su obispo para revisar la preparación espiritual y logística. Es decir, que aquí ingresan, si yo estoy solo, ingresa la presidenta de Sociedad de Socorro, el presidente del quórum, mi hermano ministrante. Entran todo, eso es la logística. Que yo vaya, busque turno, avisar, una vez que el obispo me dé el ok, avisar al templo que voy a hacer un sellamiento a un cónyuge que ya falleció o bien si voy a sellarme por primera vez. La segunda fase son los documentos obligatorios. ¿Cuáles son? Recomendación para el templo y para las ordenanzas. Son dos recomendaciones o son una sola grande, una solapa grande, que una queda con el templo y ahí es donde entra esto lo que la hermana preguntaba. Eh, solamente si usted se va a sellar por primera vez, necesita tener una entrevista con el presidente de Estaca, porque el presidente de Estaca le va a hacer el,
el registro más grande, digamos, la recomendación más grande, porque usted todavía no ha tenido probablemente su recomendación y porque se está sellando por primera vez. Pero en cuanto a lo, y esto, Jorge, también te pido que intervenga, si me equivoco, en cuanto a lo que es el sellamiento por vicario, tengo entendido que no necesita tener la entrevista con el presidente de Estaca. Entonces, la tarjeta de nombre del cónyuge, si faltan las ordenanzas previas, tienen que estar todas las ordenanzas y esa persona pasó del otro lado del velo, tienen que tener todas las ordenanzas antes de hacer el sellamiento. La tercera fase es documento recomendado, registro del grupo familiar completo, vivos y difuntos. No es obligatorio, pero facilita la labor del personal. O sea, facilita para que ustedes puedan llevar adelante ese sellamiento. Y la tercera fase es llamar al templo para concertar una cita específica para el sellamiento, tanto para vivo o bien para un cónyuge fallecido. Hermana Figueroa, Jenny Figueroa, adelante. Sí, no, bueno, porque me estaba adelantando, pero no hablaba del sellamiento cónyuge o matrimonio. De ese no hay un gran problema. El problema era el sellamiento a padres. Ese es el que a mí se me ha dificultado mucho porque mi obispo no ha podido mandar la información. Desconozco por qué, pero se me ha complicado demasiado para poderme sellar con mis papás y dos de mis hermanas que ya fallecieron. Entonces, ha sido muy complicado, no sé si porque él no ha sabido cómo entrar al sistema, desconozco, pero sí, sí ha sido muy, muy complicado, porque bueno, debido a eso, pues ahora se tiene uno que entrevistar con el obispo y con el presidente de Estaca para hacer sellamiento de padres a hijos vivos y muertos. Entonces, pues bueno, ha sido muy complicado. Esa era la pregunta, hermano. Gracias. Bien, gracias, hermana. Este, yo creo que, no, no es creo, siempre se hizo sellamientos con entrevista primeramente al obispo. No es que antes, por lo menos en todos los años que yo llevo como obrero en el templo, y he estado como muchos años como coordinador de las ordenanzas de los obreros, coordinador general, y tuve oportunidad de leer los manuales de las presidencias. Este, Siempre teníamos que tener la entrevista con el obispo o el presidente de la rama. Pero bueno, no habríamos que averiguar, tal vez si alguien puede saber bien, que nos diga, no hay ningún problema. Sí, puedo intervenir. Gracias, Ricardo. Sí, Jorge, adelante. Bueno, en realidad sí, en realidad no es difícil. Parece ser que el obispo requiere un poquito más de soporte en ese aspecto, ¿no? Porque inclusive cuando entra el sistema, el mismo sistema le indica paso a paso lo que debe ser, ¿no? Pero si por ahí tal vez nos salteamos algún detalle, entonces ahí es donde crea un conflicto, ¿no? Y en lugar de hacerlo más sencillo, nosotros mismos lo agravamos, porque vamos a otra opción, queremos recurrir y empezamos a realizar otro tipo de solicitud. Entonces, sería bueno que el obispo pueda recibir el soporte necesario, tal vez por un miembro del sumo consejo de la estaca asignado o consultores de estaca, ¿no? Que les pueda ayudar. O tal vez, sí, eso, ¿no? Porque difícilmente también los consultores de barrio o el líder de templo, ¿no? Puede tener conocimiento de ello, ya que no,
no son obispos, entonces no tienen esa opción para entrar a esa parte de la herramienta, no es solamente el obispo y el presidente destaca o uno de los consejeros. Muchas gracias. Alguien está enviando mensajito y que dice, si alguien lo quiere leer mientras los mensajes, no hay problema. Bien. Tenemos otra guía práctica que es hijo fallecido a padre vivo. La primera fase es la entrevista. También es consultar con el obispo para iniciar este proceso. Los documentos obligatorios es la recomendación para el templo vigente, tarjeta de nombre del hijo, imprescindible si requiere bautismo o confirmación previa. O sea, siempre cuando son mayores, si han fallecido, tienen que tener todas las ordenanzas, bautismo, confirmación, iniciatoria, todas las ordenanzas tienen que tener. No podemos saltearlas si están fallecidos. Los documentos también son registros de grupo familiar que muestren claramente a los miembros que participarán del sellamiento. Es decir, esos registros tienen que llevar el nombre de las personas que van a participar. En el caso que no tengan con quién hacerlo, el templo le va a proveer y dentro de ese registro va el nombre de los hermanos que participan en ese sellamiento. Es decir, que el Señor provee todo. Y otra vez agendar la cita llamando directamente al templo para decirle que van a hacer una ordenanza de hijo fallecido a padres vivos. Bien, cuando hacemos todo esta parte, acá tenemos el sellamiento de padres fallecidos, que esta es la llave. Esta es la llave del candado. ¿Por qué? Porque primeramente el requisito debe estar bautizado si tiene 21 años o más, también debe haber recibido tus propias investiduras, es decir, para que vos puedas sellarte a tus padres, tenés que tener tus investiduras este, ya recibidas y podés hacerlo. Entonces, la regla crítica es que los padres deben estar sellados el uno al otro antes de que los hijos puedan ser sellados a ellos. ¿Qué significa? Que no podemos estar sellados a mi papá solo porque, bueno, mi mamá me abandonó, mi mamá era mala, me daba jalones de oreja cuando yo era chica o me mandaba a dormir sin comer. No, tienen que estar sellados padre y madre, si no, no podemos ser sellados a nuestros padres. Por eso se llama esto desbloquea la ordenanza. ¿Qué significa desbloquear la ordenanza? Es que nos permite que después nosotros podamos continuar sellando al resto de la familia, al resto o sea, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente hasta, no sé, todas las generaciones que sea posible. Y nuestros hijos puedan sellarse a nosotros o bien hacer la obra vicaria por nosotros si pasamos del otro lado del velo y no hemos sido sellados a nuestro padre o a nuestra madre, a nuestra esposa, perdón. Bien, para esto necesitamos recomendación para el templo vigente, solicitud de tarjeta de ordenanza familiares, solo necesarias si faltan ordenanza previa de los padres. Si ya tienen toda, no se requieren. Y el registro del grupo familiar. Siempre tiene que haber un registro del grupo familiar. Bien. Otra pregunta frecuente que se hacen sobre los sellamientos. Hijos adultos.
Los miembros que ya eran adultos en el momento de la muerte de sus padres también pueden y deben ser sellados a dichos padres. A padre no biológico. ¿Nos sellamos o no a padre no biológico? El término padres incluye padres biológicos, padres adoptivos o padre biológico y un padrastro o madrastra. Es decir, a veces eh, nosotros tenemos por costumbre a veces bueno, de criar hijos o formar nuevamente un matrimonio y criar el hijo de él o de ella, y el hijo decide por voluntad propia sellarse a él, a nuestro matrimonio. Entonces, eso también es válido. Ordenanza de vivos a vivos. Atención. La ordenanza de persona viva a persona viva no se reservan ni se imprimen desde el árbol familiar. Coordinación local. Todas las ordenanzas entre personas vivas deben coordinarse directamente con los líderes locales, obispo, presidente de rama y el templo respectivamente, la presidenta de la sociedad de socorro, el presidente del quórum, todo participa. En el barrio tiene que participar porque es un acontecimiento del barrio, de la familia espiritual del barrio. Entonces, es muy bueno que podamos hacer partícipe porque es una bendición para nuestro barrio y también para nuestra localidad donde vivimos, porque es realmente un matrimonio bendecido, ¿sí? Un matrimonio ordenado por el Señor. Bien, otra cosa, acá tenemos algunas cosas, algunas frases de algunos líderes de la iglesia. Por ejemplo, el profeta José Smith dijo: descuidar esta obra por nuestros parientes fallecidos es a riesgo de nuestra propia salvación. La salvación es inseparable de la de nuestros antepasados. Después el presidente Brigham Young dijo: nuestros antepasados esperan esta obra desde hace siglos. Toda la jerarquía celestial la impulsa. Es lo que venimos hablando. Ellos trabajan para que puedan, los que no conocen el Evangelio puedan hacerlo. Y para que nosotros que estamos como miembros de la iglesia podamos trabajar también para darles esa oportunidad. El presidente Kimball dijo: los lazos familiares más queridos pueden perdurar eternamente mediante el sellamiento del templo. Y el presidente Todd Christopherson y el elder Jeffrey Holland, ambos compartieron esta misma doctrina, donde ellos dijeron que el poder de sellar es la llave que une generaciones. Sin esta ordenanza no habría vínculo en la eternidad. Nuestra plenitud depende de unirnos a quienes nos precedieron. Entonces, yo quiero agradecerle, hermanos, a cada uno de ustedes por su participación. Y quiero leer estos últimos párrafos que dice: la ordenanza del sellamiento es la bendición suprema del templo, es el mayor don de Dios para sus hijos, porque nos permite volver a vivir con Él y todos nuestros seres queridos para siempre. Ofrece maravillosas bendiciones para esta vida y la próxima. Es un recordatorio constante de que las familias son fundamentales en el plan de Dios y nuestra felicidad aquí y en la eternidad. Proporciona paz, esperanza y gozo para todos aquellos que fielmente la reciben. La ordenanza de sellar, hermanos, de sellar hijos a padres se efectúa solamente en el templo, para extender estas bendiciones a todas las personas. Aquellas que están vivas también pueden efectuar sellamientos vicarios en nombre de aquellos que han fallecido. De esta manera, todas las familias pueden estar juntas para siempre. La promesa de que nuestra familia puede estar junta para
puede estar junta después de la muerte, da mayor significado a la vida, nos anima a ser leales y fieles y mejora y enriquece nuestras relaciones familiares. Nos ayuda a encontrar gozo y esperanza al afrontar los desafíos de la vida cada día. Saber que podemos estar juntos de nuevo brinda consuelo y paz al afrontar el sufrimiento o la muerte de los seres queridos. Quiero finalizar, hermano, con la pregunta de reflexión de hoy. Si hoy pudiera volver a abrazar a un ser querido que ya falleció y supiera que ese vínculo podría continuar por la eternidad, ¿qué sentiría y qué significado tendría para ti el sellamiento familiar? La segunda pregunta era, ¿qué cambia en nuestra manera de ver la muerte y a nuestra familia cuando comprendemos que las ordenanzas del templo permiten ofrecer el sellamiento a nuestros antepasados y perseverar los lazos más allá de esta vida? Esta lección tiene todos estos recursos y apoyos: las escrituras canónicas, los manuales oficiales, la guía del templo, historia familiar, principios del evangelio, los discursos y estudios, el poder para sellar de Top Christensen, de la familia eterna de Holland, y material de estudio de religión de BYU, el desarrollo progresivo de la vida familiar eterna. Entonces, ante cualquier cosa, hermano, que ustedes sientan que sea complejo para ustedes, por favor, vayan a su obispo, consulten con su obispo, consulten con un consultor de historia y templo del barrio, consulten con ellos podrán guiarlos también. Quiero agradecerle por su tiempo y agradecerle por esta oportunidad de compartir con ustedes esta clase.